fue apresado en el día de ayer ¿Y en quién fue? Pensilvania. El joven fue apresado en el día de ayer. Luigi Mangione, de 26 años, en Pensilvania, está acusado de dar muerte al director de la empresa más grande aseguradora de salud en Estados Unidos, el señor Brian Thompson. Entonces, Luigi Mangione, de 26 años, fue arrestado en un McDonald's cuando comía sin ninguna preocupación, y un empleado de ese McDonald's en Pensilvania pues llamó al 911 y fue apresado posteriormente allí en Pensilvania. Algunos puntos que son importantes de determinar u observar en este caso de este asesinato por este joven. Lo primero es que el joven es partiendo de la edad, 26 años, ya tenía un máster en informática, también tenía una especialización en matemáticas, o sea que no ha perdido tiempo respecto a sus estudios, porque cuando se tiene 26 años y ya usted tiene un máster en informática, eso indica que no perdió tiempo en sus estudios. Gracias al señor director por colocar las imágenes. Tiene un primo que es legislador estatal en Baltimore, de donde él es originario. Tiene un primo legislador por el Partido Demócrata, o sea, legislador estatal. Tuvo un accidente en Hawái practicando surf y se fracturó la columna y fue posteriormente operado varias veces. De hecho, tiene algunos discos o discos o clavo en su espalda posterior a esa operación. Lo menciono porque evidentemente es importante dentro de la investigación y las acusaciones o la posible justificación, entre comillas, que pudiera tener él para el asesinato, porque ningún asesinato tiene justificación. O sea, la muerte de una persona no tiene ninguna justificación por más argumentos que pueda tener la persona frente a las autoridades. Cuando fue arrestado, presentó una identificación falsa. El arma que tenía en su mochila, que dicen las autoridades que la mochila bloqueaba la señal celular. Y el arma que tenía en su mochila fue una pistola impresa en una impresora 3D. O sea, es un arma de fabricación casera, pero no porque él la hizo en el patio de su residencia, como pasa en países como el nuestro, con armas, las llamadas chilenas, por ejemplo, que se fabrican en los patios. No, esta arma fue impresa en una impresora 3D para que veamos el tema de la tecnología en temas de criminalidad y cómo puede esto afectar posteriormente en la adquisición, por ejemplo, de la compra de productos y y cómo puede afectar, por ejemplo, el sector laboral más adelante, o no más adelante, sino en escenario desde ya. Dos puntos claves cuando le estaban buscando a él para identificarlo, porque tenía una capucha y tenía una mascarilla puesta como una forma de ocultar su rostro. Dos factores en su rostro determinantes para las autoridades: la forma de sus cejas y su sonrisa cuando las autoridades le estaban buscando, porque una de las fotos que presentaron las autoridades y que se hizo viral, su sonrisa es muy característica y la forma de sus cejas también. O sea, era un perfil con características especiales para que veamos también lo importante de esto al momento de las autoridades elaborar un perfil o de presentar una foto en busca de una persona. Además de la posesión de arma ilegal en su poder, de la presentación de documentos falsos y del asesinato de este ejecutivo de esta empresa aseguradora, el señor Brian Thompson, Luigi Mangione, de 26 años, como joven era una eminencia. Parece que tuvo varios inconvenientes posteriores a sus cirugías de la columna luego de sufrir el accidente en Hawái. Tenía un manifiesto de 3 páginas en su mochila, alegando y diciendo que, o sea, como las dificultades que
expresaban las personas al momento de buscar los servicios de salud. En la reseña que él escribió en el documento, decía que cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si ves las cosas desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra y revolución, decía el joven de 26 años. Otro factor importante que fue determinante para las autoridades era el perfil en sus redes sociales, que tenía varios perfiles de redes sociales y donde usted da like o hace comentarios, que es también cuando las autoridades están buscando personas o buscan determinar comportamientos, se llama en inteligencia, creo que se llama rastro o evidencias, que es a las cuentas que usted le da like o a cuentas donde usted comenta. Todo eso queda registrado, aunque haya pasado un tiempo importante, siempre queda en registro de nuestro seguimiento en redes sociales, de los posteos, de las fotos y del contenido que subimos, aunque de hecho los podamos borrar, para las autoridades siempre queda registro de lo que nosotros damos como nos gusta y seguimiento en redes sociales. Todo muestra una evidencia. Es una pena que un joven con el cerebro que indudablemente tenía y lo destacado que fue en su universidad, en la Universidad de Pensilvania, una de hecho de las 10 mejores universidades catalogadas. Es una pena que un joven como este se vea en una situación donde podría ser de hecho condenado hasta cadena perpetua. Mira las imágenes ahí de cuando lo apresaron, Joana. Joana, Te la debía el director. Sí, gracias. Joana, ese joven, al inicio su inteligencia la puso a funcionar. Sí. Se hospedó dos veces en el hotel con una licencia falsa. Después salió a comprar algo en efectivo, para que y se fue en una bicicleta bien calculado. Él lo hizo dos veces, buscando, entonces ahí había una conferencia que había ahí. Él estaba siguiendo el presidente de esa aseguradora. Y luego que se fue al Parque Central y dejó la mochila ahí. La dejó la mochila. Ahí dejó de funcionar y se quitó el asunto. La mascarilla. Ahí se metió, bebió brutaína después de eso. Se fue en una guagua y se metió en McDonald's. Se quitó todo. Y de ahí fue que avisaron del rostro de él porque él se quitó la mascarilla. Pero mira, sí, de hecho dicen las autoridades que él tenía $8,000 en efectivo en la mochila. O sea, que parece que previamente se había preparado. Otro factor importante, Mayobanex, es que dicen que es prácticamente imposible que él haya orquestado todo solo. O sea, que no hayan otras personas involucradas en esta situación, porque se supone que hubo previamente, exceptuando de que él es un tipo bastante inteligente, ¿no? No, las notas sobresalientes fueron las de él en el colegio, lo presentaron. Exactamente, o sea, partiendo del posible seguimiento o de inteligencia que hubo de darse a Brian Thompson, a su salida o su llegada, porque tú tienes que, se llama reconocimiento de terreno, reconocimiento de escenario, o sea, de saber por dónde él sale, si camina, si va a pies, por dónde lo hace, a qué hora sale. Dos veces se hospedó y se fue y volvió otra vez. Exactamente, por eso muchos entienden que probablemente él pudiera no estar solo en todo lo que hizo previamente. Es posible porque el mismo joven, el joven que intentó asesinar a Donald Trump, fue más o menos así se da. Y dicen que posiblemente hubo alguien, pero a veces son ellos mismos que hacen todo, le dan seguimiento. Pero él lo tenía ubicado. Sí, lo tenía tan ubicado que los casquillos de bala que recolectó la policía, ¿le puso nombre? Tenían insignia. Sí, le puso y nombre. decían por perro, por delincuente. Habría que ver qué problemas tuvieron ellos, es decir, el móvil. Bueno, él se está refiriendo a la salud y lo difícil que es para un ser humano que le resuelvan con respecto a lo seguro y la salud. Y todos nosotros vivimos eso, no es él, es en el mundo. Pero hay un dato con relación al comentario de Joana que es interesante. Miren lo importante que es tener los datos registrados de una persona. Cuando tú coges un retrato hablado y lo colocas en el sistema de datos de un estado organizado, te da
ciertas similitudes y a partir de ahí tú puedes hacer una investigación hasta llegar a la solución de un caso. Nosotros estamos ahí a miles de kilómetros de llegar ahí. Y empeorando, porque cada vez entran más personas sin ningún tipo de dato de identificación a República Dominicana. Oigan eso. Miren cómo en poco tiempo esa gente pudo determinar. Primero mostraron un retrato, exacto, y luego parte del rostro. Y por esos detalles que cita Johanna, llegaron hasta el joven que asesinó al CEO de Healthcare. Es decir, que eso es importante y es bueno que nosotros lo veamos para impulsar políticas que nos permitan tener una buena base de datos y que todo el mundo esté registrado, no importa de dónde sea ni quién sea. El rastreo de las cámaras ahí fue fundamental para identificarlo. Sí. Porque afortunadamente ya donde quiera hay cámaras. Sí. Entonces, hasta en el centro, aquí está lleno de cámaras la República Dominicana. Pero no tenemos una base de datos buena. Una base de datos que implique. Bueno, por eso es reconocimiento facial. No hay cámara de reconocimiento facial de manera legal. Porque hay compañías que aquí instalan de reconocimiento facial. Pero aquí donde quiera hay cámaras, señores. Aquí la mayoría de crímenes, de atraco, inclusive hay una página que se llama Atracos RD. Pero tú tienes razón, lo que estamos destacando es que tú puedes tener una cámara con reconocimiento facial, pero si tú no tienes nadie registrado, ¿quién tú vas a reconocer? Va a salir con una foto, claro, pero cuando tú cruzas ese fulano, miren, su dirección, sus datos. Si no está conectada a una base de datos cierta la cámara, aquí, tampoco te sirve. Recuerden no, pero aquí históricamente en el Intran, que en el Intran tenían parte de la disputa que había ahí, era por el hecho de la existencia de unos equipos que daban seguimiento en función de la base de datos de la policía y de la procuraduría a lo que se registraba en las cámaras instaladas en los semáforos y en otros lugares. Aquí históricamente... Y al final terminaron sin saberse a ciencia cierta ni cuáles eran los equipos, ni quién era que le daba seguimiento. Ellos saben. Ellos sí lo saben. Y está el otro hecho del desmantelamiento, Gustavo. Recuerda que desmantelaron una cantidad enorme de las cámaras del 911. Históricamente aquí el problema con la data ha sido la incapacidad de las instituciones públicas y del Estado en general de ponerse de acuerdo en compartir la data. Porque no es que no existe. El tema es que no se ha concebido completa para los fines que se necesita. Nosotros tenemos una data de reconocimiento en las cédulas, unas fotos de cédulas que se puede utilizar más ampliamente, lo tenemos en la licencia, lo tenemos en los pasaportes. La diferencia es que toda esa data anda suelta, no hay una integralidad de la información. Tú tienes en el Ministerio Público una data en el SIP de lo que son los registros de los procesos penales, pero tienes en la policía otra data que es de los arrestos o el tema de cuando detienen a una persona que no necesariamente llega a un proceso, pero todo eso está disperso. Si toda esa data tú la unes y la sumas, que siempre ha habido un proyecto para eso y nunca se ha ejecutado, por ejemplo, con la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos para el tema de las propiedades y la vinculas con el registro inmobiliario para la propiedad inmobiliaria, y aquí tendríamos una data que nos permitiría tener mayor agilidad en las investigaciones. Lo que pasa es que en su momento, por ejemplo, esa parte por lo menos se resolvió. Yo recuerdo que en un momento se solicitó desde la Fiscalía, había un acuerdo que se pretendió hacer con la Junta, y estoy hablando del 2011, 2012, ya eso se superó, y en ese momento la Junta cobraba por la data para poder llegar a ese proyecto. La DNCD tiene otra data con respecto a las fichas pasivas. Si todo eso se sentaran las instituciones con voluntad política y se dijera la data no es suya, la data del Estado, se pudiera construir aquí una base de datos importante. Lo que sucede es que cada quien anda con su pedazo. Y mientras eso sea así, vamos a tener, lamentablemente, fugas de información.